Buenas queridos amigos, les damos la bienvenida a la serie de Teología del Nuevo Pacto. Les damos la bienvenida a nuestro canal que es Teología del Nuevo Pacto, en el cual estaremos exponiendo este libro que es la Teología del Nuevo Pacto, un resumen muy bueno, una introducción escrita por el pastor Blake White. Vemos la necesidad de exponer esta serie ya que en habla hispana no existe mucho material acerca de la teología del Nuevo Pacto y nosotros encontramos en este método de interpretación, en este sistema, temas muy valiosos para interpretar las escrituras. En este día quiero presentarles a Alex Ruiz y su servidor Juan Diego Franco, los cuales estaríamos exponiendo acerca de este libro, Introducción a la Teología del Nuevo Pacto. Para esta introducción quería preguntarle aquí al hermano Alex, ¿qué es un sistema teológico? Bien, un sistema teológico es las normas interpretativas o la base sobre la cual una persona interpreta la palabra de Dios y entonces desarrollan un sistema teológico para adherirse a él. Y precisamente esto lo tiene toda persona. Es decir, toda persona, toda denominación, toda iglesia, todo grupo que estudia la palabra de Dios tiene un sistema, se adopta un sistema teológico. ¿Sí? Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que muchas veces tenemos un sistema teológico porque nos ha sido infundado, porque nos lo han enseñado, o a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. La idea es que podamos ser conscientes de qué sistema teológico tenemos y por qué lo tenemos, ¿sí? No solamente como, yo abrazo esta teología o yo creo esto, porque me lo enseñaron. Esto muchas veces se ve, por ejemplo, en denominaciones tradicionales. Es que yo aquí nací, aquí crecí y aquí muero, ¿cierto? Y la pregunta es, bueno, eso no solo es de la religión popular, aún en el protestantismo se está viendo eso. Personas que creen que es lo que piensan o lo que les han enseñado de la palabra de Dios es lo único que existe, lo único que hay, cuando lo que nosotros necesitamos es ir a la palabra de Dios e informarnos por la palabra de Dios. Sí, exactamente. Generalmente todos tenemos un método de interpretación bíblica y hablemos de los lentes de su sistema teológico por el cual nosotros interpretamos ciertos textos. Listo. ¿Qué o qué clases de sistemas teológicos conocemos nosotros? Básicamente en Hispanoamérica y casi que en todo el mundo se conocen principalmente dos sistemas teológicos. Uno de los más conocidos en Latinoamérica es el dispensacionalismo, muy popular por una Biblia anotada llamada Scofield. Lo Sí, más seguro es que la mayoría de nosotros conocemos esta Biblia, si no es que tenemos hasta una Biblia Scofield. Ese es uno de los sistemas más influyentes en Latinoamérica. El otro sistema también muy conocido es el sistema pactual, que es, por ejemplo, el sistema al que se adhieren normalmente los reformados, aunque esto se divide en dos: está el de Westminster y está también la Confesión de Fe de Londres, en 1689, y básicamente estos son los dos sistemas conocidos. sí, la teología del pacto, con la explosión de las doctrinas de la gracia, en Latinoamérica hemos escuchado mucho acerca de la teología del pacto. Sin embargo, el sistema teológico que nosotros estamos desarrollando en este momento y que exponemos en este video, vemos que toma temas muy interesantes acerca de algunos sistemas teológicos en los cuales podemos tener alguna diferencia. Sin embargo, ambos sistemas teológicos, el dispensacionalismo y la teología del pacto, tienen elementos demasiado positivos. Así es, muchísimos, pero también digamos que tienen aspectos negativos. Y es que, por ejemplo, el dispensacionalismo, como decíamos, se basa en la Biblia anotada de Scofield. La teología pactual, ya bien sea en la Confesión de Westminster o en la de Londres. Es decir, vemos claramente que estos sistemas se basan en un documento externo, mientras que ahora la teología del Nuevo Pacto, que es la que estamos presentando, es un sistema que creemos se basa, o su documento, es la Biblia, la palabra de Dios. Y aunque todos los sistemas digan lo mismo, la idea es presentar o mostrar que realmente todos los sistemas están
añadiendo, o en otras palabras, digámoslo, el sistema teológico está haciendo y está informando la Biblia. El sistema teológico está condicionando la palabra de Dios. Y la idea es dejar es que nuestro sistema teológico sea informado por la palabra de Dios y que seamos condicionados es por la palabra. Y ahí es donde vemos quizá el aspecto negativo en los otros sistemas que conocemos, como el dispensacionalismo y el sistema pactual. Hay un documento externo que muchas veces hasta se impone sobre la palabra de Dios, mientras que queremos que la teología del Nuevo Pacto lo que deja es que la Biblia informe la teología. Sí, mi hermano Alex, precisamente estos sistemas teológicos dan una perspectiva acerca de el nuevo pacto y el antiguo pacto. Ahí tenemos algunas diferencias y es por eso que se entiende la interpretación bíblica. Dígame cómo interpreta el Antiguo y el Nuevo Testamento el dispensacionalismo. Bueno, precisamente el dispensacionalismo habla de discontinuidad. ¿Discontinuidad entre qué? Entre los pactos. Entre los pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así es, digamos que esa es la esencia y es donde se desarrollan los sistemas teológicos. ¿Cómo vemos nosotros el antiguo pacto o cómo ven los sistemas el antiguo pacto y el nuevo pacto? De hecho, el dispensacionalismo en esencia dice esto. Dios tiene un plan con Israel, eso es un pacto, Dios hizo un pacto con Israel y la iglesia es un paréntesis. ¿Sí? Entonces, digamos, Dios ahora tiene algo totalmente distinto con la iglesia es totalmente aparte de Israel, por eso hablamos de discontinuidad. Y luego Dios volverá a su plan con el pacto. Entonces, digamos que el dispensacionalismo dice, nosotros no tenemos nada que ver con el pacto, o es decir, el antiguo pacto. Eso era para el Israel físico, el Israel étnico. Mientras que la iglesia ahora tiene que ver solamente con el nuevo pacto. Eso es en esencia lo que habla el dispensacionalismo y también lo conocemos por las famosas 7 dispensaciones, aunque ahora el dispensacionalismo actual habla de 4, pero sigue siendo la misma base. Sí, los dispensacionalistas hablan de una promesa futura para Israel, como la iglesia como un paréntesis, pero el cumplimiento final se verá en Israel. Y dígame, hermano Alex, ¿cómo la teología del pacto cómo considera el antiguo pacto y el nuevo pacto? En la teología del pacto se habla es de continuidad. De continuidad. Dios siempre ha tenido un propósito y cierto un pacto, por eso entonces el antiguo pacto tiene unas reglas, tiene unas bases, y en el nuevo pacto no es que Dios tenga un nuevo pacto, sino que sencillamente es como la conclusión de ese pacto, por eso las reglas o condiciones del antiguo pacto también pasan al nuevo pacto. Entonces es un propósito de Dios, pero donde no hay discontinuidad, sino total continuidad. Es como si todos los pactos que Dios ha hecho, no es como que Dios hizo este pacto y ya quedó en el pasado y ahora hace un nuevo pacto, sino como que este pacto es una parte, esta es otra parte y llegamos al nuevo pacto donde digámoslo así, como que tenemos el paquete completo. Y por eso se habla de continuidad. Por eso mismo en la teología del pacto se toman todas las cosas del antiguo pacto también. Sí, quería agregar que ellos ven, nuestros hermanos de la teología del pacto, ven un pacto de gracia, el cual contiene el antiguo pacto, el pacto mosaico y el pacto de gracia y el nuevo pacto, donde llega Cristo. Ambos son un solo pacto. Sin embargo, el pacto mosaico y el nuevo pacto son administraciones de ese gran pacto de gracia. Por eso hablamos de continuidad, porque hay una continuidad entre la ley mosaica y una continuidad entre el nuevo pacto. Por lo tanto, se habla de continuidad en la teología del pacto. Así es. Pero tenemos ya una diferencia en la teología del nuevo pacto. La teología del nuevo pacto, en la teología del nuevo pacto hablamos es de continuidad y discontinuidad, ¿no? O sea, en la teología del nuevo pacto ahí sí hay una gran diferencia, ¿cierto? Porque tomamos que en el nuevo pacto hay cosas que continúan del antiguo pacto, pero el nuevo pacto en esencia es nuevo. Y el hecho de que hayan cosas que continúen no es por continuidad, sino es porque sencillamente son cosas que Dios ha establecido y continúan en el nuevo pacto como propósito, ¿sí? Pero el nuevo pacto en esencia es nuevo. Entonces, podríamos decir que la teología del nuevo pacto responde a alguna pregunta que cada uno de nosotros se ha hecho en la vida, en su caminar cristiano. ¿Qué del Antiguo Testamento debo cumplir como cristiano?
Eso es una pregunta que siempre nos hemos hecho. Yo creo que la teología del nuevo pacto, si continúan con nosotros en estos videos, expondremos qué elementos del antiguo pacto debemos seguir nosotros como cristianos. Eh, entonces, ahora sí podríamos preguntar, ¿qué es la teología del nuevo pacto? Como una introducción. Así es, pues entonces es un sistema teológico que deja que la palabra de Dios informe nuestra teología y que de esa manera podamos entonces nosotros creer lo que creemos con base a lo que la Biblia nos dice, no con base a lo que alguien o algo más nos diga, ¿sí? Y que se basa entonces en un nuevo pacto, el nuevo pacto establecido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y donde dejamos en esencia también que sea el Nuevo Testamento el que defina lo que creemos, e interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque creemos que ya ha sido consumado todo en la obra de la cruz del Calvario con Cristo Jesús, que en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, y como lo dicen en Colosenses, porque todo el propósito es acerca de Cristo Jesús. Este sistema podríamos decir es algo nuevo, es algo reciente que ha llegado a la historia de la iglesia. Precisamente, uno de los propósitos por los cuales estamos haciendo este video es porque hay mucho material en internet acerca del pacto y el dispensacionalismo, y en español no encontramos nada, ¿cierto? Y muchas personas, o lo que encontramos del nuevo pacto en redes sociales, en YouTube, en las páginas, normalmente a veces es un ataque y es diciendo cosas que realmente no son. Y uno de los argumentos que se usan en contra de la teología del nuevo pacto es precisamente eso, que es una teología nueva, que es una teología reciente. Y la verdad es que no lo es. Si nosotros nos vamos aún a los padres de la iglesia, a la edad patrística, encontramos que muchos de ellos, de hecho creo que los padres de la iglesia tomaron su teología ¿de dónde? De la palabra de Dios. Interesantemente ellos no tenían un documento externo, ¿sí? Y aun si nosotros fuéramos a los mismos reformadores, aunque no todos, pero muchos de ellos, de hecho la esencia de la reforma es que ellos volvieron a la escritura. Ellos dejaron que fuera la escritura la que informara su teología. Lo triste es que después de la reforma ya parece ser que ellos se fortalecen tanto en su teología que al punto que muchas personas quieren tomar esa teología como única y como si no tuviera errores, ¿cierto? Tanto es el punto que después vienen, por ejemplo, los anabaptistas. ¿Y qué hacen los reformadores? Hasta persiguen a los anabaptistas. Entonces hemos visto a lo largo de la historia que siempre han habido grupos, personas, que lo que dicen es no, volvamos a la palabra de Dios. Dejemos que la Biblia sea la que nos enseñe. No podemos decir que ya todo está dicho, todo está escrito en la palabra, pero necesitamos seguir dejando que la palabra de Dios nos enseñe. Entonces no es un sistema nuevo. Nuevo porque, o quizá algunos argumentan, porque quizá los más grandes teólogos pues han abrazado o el pacto o el dispensacionalismo. Pero también vemos que de una manera u otra muchas personas a lo largo de la historia, aún influyentes, han abrazado, digamos, hasta un punto medio. Solamente que, digamos, hasta ahora se está conociendo entonces este sistema como la teología del nuevo pacto. Sí, exactamente, no es una teología nueva. Incluso muchos de las observaciones que nosotros tenemos consideramos mucho la interpretación de los mismos apóstoles, que ese es un punto que vamos a tratar en un futuro. Tenemos algunas similitudes, los dispensacionalistas, los pactuales y los que nos adherimos a a la teología del nuevo pacto. Bueno, precisamente eso es muy importante. La gran realidad es esto, reconocemos que mucho de lo que creen los pactuales es correcto, ¿sí? Porque realmente viene directamente de la palabra de Dios. Estamos diciendo que todo el sistema es corrupto, de ninguna manera, ni siquiera ese es el punto que queremos enfatizar. Lo que queremos enfatizar es que estamos de acuerdo en muchos aspectos, de hecho muchas veces vamos a parecer pactuales, ¿no? Y de hecho en otras ocasiones vamos a parecer dispensacionalistas porque también creemos que tenemos puntos en común, pero a la vez también tenemos puntos de diferencia y que son muy considerables, sustanciales. De ahí que entonces no nos adherimos ni a uno ni al otro, no desechando todo, sino que tomamos lo que creemos que es conforme a la palabra de Dios, pero también queremos mostrar que hay puntos en los que ellos están equivocados porque no es la palabra de Dios realmente la que está haciendo quien gobierna, su entendimiento. Entonces de ahí que no es tampoco un ataque
personal, ¿cierto? Sino más bien es mostrar que así como en un momento ellos dejaron que la palabra de Dios los instruyera, tristemente en algún momento también se dejaron influenciar por fuentes externas. La teología del nuevo pacto quiere volver a que la fuente única sea la palabra de Dios. Eh, Ahí solo fueron